Hola, buen día, bendiciones, ¿cómo les va? Feliz año para todos, ¿cómo andan ustedes? Espero que bien, espero que lo haya pasado genial anoche disfrutando de un cierre de año en familia. Algunos me imagino que habrán estado trabajando, le habrá tocado trabajar o habrá pasado solito, no lo sé, pero espero que lo haya cerrado con criterio, con bendición, lo haya cerrado con optimismo y haya entregado lo que haya que entregar y comprender que iniciamos un nuevo tiempo, un nuevo año en Dios, en el cual eh, tenemos que poner nuevas expectativas en Él y tener nuevas expectativas en Dios en este tiempo y creer que viene su voluntad o se va a cumplir su voluntad en este tiempo. Más allá de que esperamos, ¿no? Uno tiene por un común denominador, es decir, esperar que viene un año mucho mejor, mucho mejor. Y sí, obviamente que sí, yo creo que sí debemos esperar un año mejor, pero por sobre todas las cosas creo que lo que debemos esperar es que Dios esté con su pueblo en este año, Dios esté con nosotros, pero también que nosotros aprendamos a caminar en su voluntad en este tiempo. Como verá, siempre acompañado de mis mates, de Dios y de mis mates. Y hoy, como es 1 de enero, y no he tenido, honestamente, no he tenido eh, el tiempo porque en estos días me cambiaron los horarios, estoy a la mañana y eh, la verdad que no se ha dado para poder, ¿cómo decirle?, transmitir. Ayer quería cerrar, pero dije, no, mejor voy a empezar con un devocional y voy a empezar con una transmisión. Así que quería tomarme el tiempo y compartir con usted algo que ayer mientras estaba tomando mate me puse a leer la Biblia y hubo algo que me ministró de la palabra del Señor y me hizo entender algo muy importante, cómo debe ser nuestra entrada en cada año, pero también cómo debe ser nuestra actitud en cada temporada que vivimos y en cada tiempo que vivimos y cada día que vivimos en Dios. Y la Biblia habla y Dios le habla a Isaac, hijo de Abraham, y me gustaría después compartirle algo que escuché que está muy lindo y después lo corroboré porque fui y lo corroboré y dije, quiero saber si realmente esto es cierto así. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Que viene en cierta manera a colación a lo que yo quiero compartir con usted. Y dice en capítulo 26 del libro de Génesis, dice, después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se apareció Jehová y le dijo, no desciendas, le dice, escucha, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el pacto que hice a Abraham tu padre. Y cuando yo leo esto, una de las cosas que me hace entender era cómo Dios quiere enseñarnos a que vivamos en la tierra y cómo es la mejor manera para que al aprender a vivir como Él quiere es donde Dios se manifiesta. Hoy en día vemos muy poco de eso, de querer aprender a vivir como Dios quiere, o de caminar como Dios quiere, o de hablar como Dios quiere, sino que lo que hay es mucha mezcla.
Oigan, no lo digo exactamente por estas fechas, lo digo exactamente por una continuidad de situaciones que se dan. No lo digo por las fechas, no lo digo porque muchos ponen su arbolito, no lo digo eso, lo digo porque simplemente la Biblia le advierte a Isaac y le dice, no desciendas a Egipto, no vayas donde yo ya lo saqué, yo ya lo saqué de ahí. Pero usted me puede decir, sí, pero ¿cómo puede ser que Jesús siendo niño fue a Egipto? Porque fue enviado por el Señor. Es una cosa totalmente diferente. Que seas enviado y otra cosa es que tú vayas porque tú quieres. ¿Entiendes? Son dos cosas totalmente diferentes. Y con respecto a Isaac, Dios le dice, no vayas. Quédate en esta tierra y aprende a vivir como forastero. Aprende a vivir entendiendo que siendo forastero uno no tiene derechos, porque no tienes derechos. Porque no podemos nosotros decir que algo nos pertenece. Y últimamente uno ve la conducta o la manera de ser de muchos cristianos y terminan muchas veces peleando por lo suyo, peleando por cosas que no las vamos a llevar, perdiendo el tiempo, desgastándose en muchos aspectos. Yo entiendo que a veces uno necesita una casa y lo entiendo perfectamente, ¿eh? No quiera creer que no lo entiendo ni que soy ajeno a la situación, pero a veces nos es más importante todo lo material que realmente Dios. Le damos más importancia a todo lo terrenal que realmente lo que Dios quiere para nuestra vida. Le ocupamos mucho más tiempo en todo lo que necesitamos físicamente y no espiritual. Ejemplo, la mayoría en estos tiempos, yo sé que uno necesita una calidad de vida y ejemplo, uno necesita hacer deporte. Mire, yo tengo diabetes, yo soy una persona que fue diagnosticada con diabetes. Y uno de los consejos que me dio la nutricionista cuando la fui a ver por el tema de la alimentación, porque veo que el ser diabético uno ya no puede consumir ciertas cosas. La nutricionista me dijo que uno de los factores importantes para aprender o para que baje toda dosis de medicamento era una calidad de vida en cuanto al deporte. Me dice, salga a caminar, haga bicicletas, juega al fútbol, haga algo que realmente usted pueda quemar esos azúcares naturales, porque lo que usted tiene son acumulaciones de azúcares naturales y usted necesita quemar esos azúcares. Lo único que tenga cuidado de que no se convierta de una una glucosa, ¿no? Y se vaya a una hipo, ¿no? Hipo, que quiere decir que ya uno necesita, ya está muy necesitado. Entonces, la nutricionista lo que más me recomendó, más allá de la alimentación, fue que necesitaba hacer deporte. Es más, hubo un tiempo que me puse a jugar al fútbol y yo sentí que mi calidad de vida había cambiado, pero lo tuve que dejar por una cuestión de cuidar mi salud, valga la redundancia. Usted lo dirá, ¿por qué? Porque yo veía que por ahí íbamos a prácticas y terminaban siendo prácticas de guerra y yo iba solamente para tener un buen estado físico y no para que el partido sea una guerra. Yo ya no tengo los años de juventud de antes, donde uno se recupera rápido. Y entonces tuve que decirle a mis compañeros que no iba a poder seguir porque sinceramente no iba a entrar en esa, ¿cómo decirle? ¿No? En esa tensión o en ese juego, en esa fricción, porque al otro día yo tengo que continuar mi vida, tengo que seguir sirviendo a Dios y tengo que trabajar. Entonces yo continúo, no es que todo se terminó ahí.
Entonces, entiendo que la calidad de vida es buena y uno necesita una calidad de vida es buena. Pero si esa calidad de vida yo la reemplazo o reemplazo al Espíritu Santo por esa calidad de vida, lo que yo estoy haciendo solamente es alimentar la carne. Y la Biblia enseña que el alimentar la carne o vivir de la carne es muerte, más el que se ocupa del Espíritu es vida, dice. Entonces tenemos que comprender que por ahí uno lo hace para sentirse bien, no para que realmente le podamos decir o que las personas nos vean mejores. No se trata de eso, sino se trata de realmente qué es lo más importante para nosotros, qué es lo más prioritario para nuestra vida. Entonces nos encontramos aquí en esta historia donde Dios le dice, mira, no vayas, no desciendas a Egipto, no vuelvas para atrás, como quien dice, no vuelvas donde yo los saqué, no vuelvas donde no te van a dar nada, sino que aprende a vivir como forastero. Y fíjese porque le dice, y habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Qué importante es saber de que ahí es cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, cuando aprendemos a vivir como Él nos dice, cuando aprendemos a tener esa calidad de vida que Dios quiere para nosotros, cuando aprendemos que el mundo no fue diseñado para nosotros, el mundo fue diseñado simplemente para que nosotros lo disfrutemos en Dios. Sí, yo sé, usted me va a decir, sí, pero Génesis dice que debemos juzgar la tierra y llenarla. Sí, pero ya está llena la tierra. Eso fue antes y la tierra ya está llena. Ahora lo que nosotros debemos hacerla es aprender a vivir en ese gobierno que Dios tiene para nosotros. Ahora fíjese algo que llama la atención porque Jesús lo menciona, y yo quisiera compartírselo rápidamente. Jesús menciona una expresión y dice lo siguiente, cuando le hablaron de seguirlo, en Lucas, capítulo 9, verso del 57 en adelante. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Él le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde, dice, el recostar su cabeza. Le dijo a otro, sígueme, y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, dejad a los muertos que entierren a sus muertos, ¿no? Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ninguno, dice Jesús, le dijo, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Quiere decir que nosotros no podemos considerar primero alcanzar nuestros logros personales antes que la voluntad de Dios. Y lo que Dios le dice a Isaac exactamente es algo muy parecido. Le dice, mira, no quieras vivir como viven los otros, porque yo no estoy con los otros de esa manera. Yo estoy con los que realmente viven acorde a mi voluntad. Cuando nosotros aprendemos a vivir bajo la voluntad de Dios, es cuando nos damos cuenta de que realmente, como dice la Biblia, y dice, y estaré contigo y te bendeciré, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Dios está con nosotros, cuando nosotros aprendemos a vivir bajo la voluntad de Dios, ¿no? Y fíjense que el mismo Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Quiere decir que uno necesita aprender a vivir y realmente alegrarse, sea la situación que Dios lo haya metido o le haya permitido que suceda en nuestra vida. Y obviamente que no es fácil, porque no es fácil. Imagínense que, le voy a contar algo del mío, en este 2026. El año pasado, valga la redundancia,
tuve un pequeño accidente donde estoy arriba de un tanque que tengo ahí atrás y estaba fumigando las plantas y fue como que si alguien me empujó y me caí y me lesioné el hombro. Y desde ahí es como que no puedo hacer fuerzas, se me cayó el músculo, hubo una lesión muy fuerte en el mango rotador y en el supratensor. Todo indica que me tengo que operar, todo indica que me tengo que operar. En ese proceso termino yendo al traumatólogo, el traumatólogo me mandó a hacer kinesiología. La kinesiología en cierto modo sí me ayudó a recuperar la movilidad de mi brazo. Sé que también se bajó toda la inflamación que había, pero me quedó una fuerte lesión, yo lo sé, en el músculo y es algo que constantemente está en el bíceps ahí. Hoy, gracias a Dios, no tengo ese dolor porque tomé un calmante, pero está ahí y no puedo hacer fuerzas, no puedo hacer cosas. Siento como que hay un desgarro. Si bien no se ve algo, pero siento que hay un desgarro. En ese proceso, mientras estoy, y lo compartí en una prédica, mientras estoy en kinesiología, haciendo recuperación, Dios me habla de cuando descoyuntó la cadera de Jacob. Y que por causa de eso, y por causa de que realmente a pesar de la situación y de lo que le estaba pasando a Jacob, Jacob lo que necesitaba era la bendición de Dios. Entonces, y una de las cosas que aprendí fue que de ahí en más Jacob aprendió a caminar de una manera diferente, porque caminaba diferente. Y me ministró tanto el Espíritu Santo esa mañana que realmente me tuve que arrodillar y me puse a llorar y controlarme porque me estaba ministrando mucho el Señor y entendí que Dios quiere que yo viva y camine de otra manera. Con esto no justifico y es más, le digo, me siento como, perdón la expresión, a veces como gato enjaulado porque siempre fui de hacer cosas, soy de hacer cosas y cuando no puedo hacer algo me siento muy impotente, por así decirlo. Es más, ayer con todo mi dolor me puse a poner ese gaseo y armarlo, porque hace años que lo tenemos ahí y nunca lo podemos usar. Así que con todo el dolor de mi hombro lo hice y hay cosas que sé, pero sé que hay cosas que yo las tengo que hacer y me va a llevar mal. El tema es que a veces, le confieso, tengo ese miedo de que por causa de querer hacer algo, de ser terco, la lesión sea peor. Pero sé que tengo que ir al médico, así que sé que tengo que ir al médico, pero lo que me refiero es que yo tengo que aprender a vivir acorde a lo que Dios quiere. Y no es sencillo vivir acorde, pero cuando hay voluntad, cuando hay un corazón humilde, cuando hay un corazón humillado, uno acepta lo que Dios quiere, ya no renegas, ya no peleas. Una de las cosas que yo le decía a mi señora, y yo hablaba con mi esposa y yo le decía, fíjate que no se ve en la Biblia a un Abraham peleando con Dios o discutiendo de esto, aquello, el otro, no, sino que vemos a un Abraham que a pesar de que por ahí cometió errores o equivocó su camino, cuando Dios lo corregía, Abraham enseguida aceptaba la corrección de Dios. Hoy en este tiempo vemos que personas no aceptan esa corrección de Dios, no aceptan que Dios corrija sus pasos, sus caminos. Y eso yo creo que también es un factor en este tiempo, ¿no? Nos encanta tener el mejor trabajo. Sí, está muy lindo tener el mejor trabajo, pero cuando llega la hora de congregarte estás cansado, estás tan cansado que no tenés tiempo y bueno, decís, no, pero ahora yo necesito tiempo para mí, pero antes necesitabas el trabajo, entonces venías a buscar. Entonces ahí está cuando simplemente descendemos a Egipto y empezamos a vivir y a vivir como vive cualquier otro. Por eso es que le dice, viví como forastero, sabiendo que nada te pertenece, no tenés derechos, no hay derechos para nosotros. La Biblia dice que estamos muertos en Cristo Jesús.
muertos en Cristo Jesús, pero también estamos resucitados juntamente con Él. Entonces, ese es uno de los factores que debemos nosotros aprender a vivir como alguien que murió, pero también que resucitó en Cristo, y que la persona de Jesús está en nuestra vida, ¿no? Fíjense que cuando usted lee la Biblia, y en el libro de Hechos se lee la historia de Juan y Pedro, y que iban caminando, y que estaba el paralítico, ¿sí? Y les pidió una limosna. Ellos le dijeron: no tenemos lo que tú necesitas, pero sí tenemos algo diferente. Entonces, muchas veces la gente te va a pedir lo que ellos quieren, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Qué es lo que estamos haciendo con aquello que Dios depositó en nuestra vida? ¿Cuánta gente Dios puso ministerios hermosos? ¿Sí? ¿Cuánta gente Dios ha hecho milagros maravillosos? ¿Cuánta gente Dios ha hecho cosas maravillosas y simplemente no las cuentan, no las manifiestan, no oran? Dios ha puesto ministerios de oraciones y de liberación y de sanidad, y simplemente están ahí archivadas y no están siendo usadas. Y debemos aprender, pero eso sí, alguien los invita para un lado y salen corriendo. Para eso sí tienen tiempo, para eso sí tienen, pero para servir a Dios no. Y ahí es donde te das cuenta que la gente le agrada vivir no como forasteros, sino como todos viven. Y caemos en el error como cayó Israel en el tiempo de los jueces, donde no querían jueces, querían un gobernante como todos. Ellos querían ser una nación igual como todos los demás. Cuando la Biblia nos dice, el apóstol Pedro dice que somos nación santa, un pueblo adquirido, separado, apartado para Dios, ¿sí? ¿No? Escogido, ¿sí? Sacerdote, alguien diferente. No alguien que diga ser algo y después termina siendo diferente o termine siendo igual que los demás, ¿no? Porque eso es una de las cosas que a veces no nos damos cuenta. Podemos terminar como los hijos de Aarón o como los hijos de Elí, que simplemente hacían cosas incorrectas, vivían de una manera, querían servir a Dios como ellos le agradaban. ¿Cuánta gente en este tiempo quiere servir a Dios de la manera que ellos quieren? Cuando tengo tiempo sí, si no, no. Pero antes le pedía a Dios que Dios te diera cosas, y hoy no hay tiempo para Dios. Qué extraño es eso. Qué vida de evangelios extraña. La verdad que me llama mucho y poderosamente la atención del poder escuchar o estas cosas, ¿no? Porque dentro de ello yo leo y escucho algo que el mismo apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, dice, que prediques la palabra. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Quiere decir que una de las cosas que el apóstol Pablo le decía a Timoteo es que no pierda el tiempo en la mundanalidad, sino que te encarezco. Dice que Dios es el Dios de los vivos y el de los muertos. No hay varios dioses, hay uno solo. Y que Él va a juzgar todas nuestras cosas, va a juzgar todo nuestro comportamiento. Pero nos hemos enredado en palabreríos, nos han metido palabreríos en nuestra mente, nos han metido costumbrismos en nuestra mente y hemos dejado de servir a Dios, escuchando que de repente, como otros no le dicen nada, entonces yo también lo puedo hacer, y tú lo haces porque no le dicen nada, y crees que ese siervo, esa sierva, que por ahí se confundieron, cayeron en un error y enseñaron algo equivocado, y como
Todavía sigues caminando por la vida, crees que nada te va a juzgar, pero Dios juzga, Dios nos va a juzgar, nos va a pedir cuenta de todo lo que hacemos, de cómo fue nuestra conducta en la tierra. Dios nos va a pedir cuenta de cada acción que nosotros hacemos, de cómo fuimos, de cómo realmente manifestamos su presencia en la tierra, pero también cómo vivimos la vida en Cristo Jesús en estos tiempos. Por eso me llamó mucho la atención de lo que la misma Biblia dice en Lucas 18:8. En aquellos días, dice Jesús, hallaré fe en la tierra. Quiere decir que eso reduce todo lo que hemos hablado. En aquellos días hallaré gente que realmente se guardó, gente que se apartó, gente que no vivió pensando que todo era de él, no vivió trabajando para conseguir su casa o para conseguir su auto o para tener una calidad de vida mejor, porque hace un tiempo atrás hablé con un joven y este chico no estaba mal, pero tampoco estaba en una buena condición. Escuché esta historia. Real es un chico que aceptó a Cristo y todo, pero mire lo que le pasó. Y vendía pan casero en la calle, pero no le alcanzaba la plata. Su papá problemas de alcoholismo, de juegos, y de repente un día en pleno proceso de lo que me pasaba en mi brazo y necesitábamos cortar el pasto y yo no lo podía hacer, no podía moverlo el brazo, y entonces lo llamé para que nos pudiese cortar el pasto y pagarle para ayudarlo y bendecirlo. En eso el esposo de una de las hermanas que se congrega con nosotros, el muchacho es soldador, me llama y me dice: Pastor Javier, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Me dice, me contó mi esposa que hay un chico que está sin trabajo y usted sabe que yo estoy necesitando una persona y quisiera saber si usted me lo recomienda, me dice. Como son de la iglesia, me dice. Le digo, vos, y yo lo miré y digo, mirá cómo son las cosas, digo yo. Bueno, y este chico estaba esperando que le saliera otro trabajo y que le saliera un trabajo mejor. Entonces le mando un mensaje y le digo, sí, mirá, vos sabés que hay un chico. Le digo, yo le voy a dar tu número y le voy a hacer que te llame para que se vaya a hablar contigo. Me dice, yo no necesito que tenga experiencia, yo lo único que necesito es que sea alguien que realmente sea comedido, alguien que tenga ganas de trabajar. Sí, yo creo que sí, le digo. Bueno, entonces hablé con este chico y le dije, mirá, le digo, tengo una noticia para darte. Ese mismo día que me estaba limpiando la vereda, limpiando el terreno, todo, le digo, tengo una noticia para darte. Tengo trabajo para vos, te conseguí un trabajo. ¿Qué? Me dice, sí, bueno, pero te quiero recordar algo, le digo. De acá en más tu situación va a cambiar. Ya vas a tener trabajo, vas a tener poder adquisitivo, tu situación va a cambiar. Lo único que te pido, le digo, que no te olvides de Dios, no te olvides de que no. Y yo sé que sí pasó, y anoche justo nos vimos y yo le dije, y él me dijo, sí, lo que pasa es que bueno, a veces salgo tarde, vengo cansado, y yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente. El trabajo no es nada liviano, a veces hay que levantar cosas pesadas, y yo lo entiendo perfectamente, pero a veces tenemos que considerar de dónde recibimos todo lo que tenemos, y cuando aprendemos a vivir acorde a quien nos dio todas las cosas, es cuáles son nuestras prioridades. Y entonces yo le decía, por favor, no te olvides, porque desde el momento que tú empieces a notar ese cambio y tú te dejes seducir por esto, tu calidad de vida va a cambiar. Y así que te pido que te esfuerces, le digo, y jamás le hablé de ofrendas ni de diezmo, nada, porque yo no necesito eso, solamente necesito que él no se pierda, sino que él proceda a un arrepentimiento, viva una vida acorde a lo que Dios quiere para él. Y
Y espero que sea así, porque sinceramente espero que sea así. Pero a veces yo entiendo que a veces uno no tiene ese tiempo, pero también nos podemos hacer el tiempo. Sí, nos podemos tomar unos momentos, así como tenemos tiempos para un montón de distracciones, un montón de tonterías, por así decirlo, de cosas que no nos edifican. También deberíamos tener tiempo para aquel que nos edifica y aquel que nos salva, aquel que nos redime, aquel que realmente tiene la salvación para nosotros, tiene una calidad de vida diferente para nuestra vida. Sí, entonces si queremos que Dios esté con nosotros, que cada día Dios esté con nuestra vida, aprendamos a vivir de una manera sabiendo que no pertenecemos aquí. Estamos en el mundo. Jesús dijo cuando oró por sus discípulos en Juan 17, dice, yo estoy pero no pertenezco. Ellos están pero no pertenecen. Señor, los envío al mundo sabiendo que no le pertenecen al mundo. Señor, porque yo los amo, el mundo los aborrece. Entonces, cuando amamos más al mundo, dice la Biblia, no améis al mundo, dice, ni a las cosas que hay en él. Sí, porque el amor del mundo pasa. Pero lo que hace la voluntad de Dios dice que vamos a permanecer para siempre, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo muy importante. Cuando realmente aprendemos a vivir de esa manera, ¿no? Aprender a vivir como Dios realmente quiere que vivamos. Y fíjese que dice, y habla, y fíjese lo que dice, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, dice. Y decimos que tenemos comunión con él. Dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, dice, su Hijo nos limpia de todo pecado. Y dice que tenemos que tener comunión con él. Pero para tener comunión con él, yo tengo que aprender también a vivir una vida entendiendo que lo más importante para mí es Dios. Es Dios, lo más importante, ¿no? Y fíjense que Jesús le habla a gente, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Nadie que se ocupa de cosas terrenales vive bien. Le dice, nadie que pone la mano en el arado mira hacia atrás. Nadie que poniendo las manos en el arado dice, mira atrás. Dice, porque no es apto para el reino. Quiere decir que no podemos mirar para atrás. No hay nada atrás para nosotros. Para los hijos de Dios no hay nada atrás. Para los hijos del Señor, para los hijos que vivimos en luz, nada de lo que hay en este mundo nos es importante, nos es valioso. Para nosotros lo único más valioso que hay es nuestra vida en Cristo Jesús. Sí, porque cuando aprendemos que eso es lo más valioso, es cuando realmente dice que Dios está con nosotros. Dice, y estaré contigo, dice, y te bendeciré, le dijo. Si tú vives como yo quiero, yo te voy a bendecir. Mire cómo sigue hablando. Pero si andamos en la luz, como está, dice, como Él está en la luz, tenemos comunión. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que yo no puedo decir que no tengo pecado. Yo no puedo decir que no hay nada que no me pueda dañar. Yo lo único que tengo que decir, Señor, límpiame. Limpia y Él seré más limpio. ¿Viste lo que dice el Salmo? Dice que si Él nos limpia, vamos a ser más limpios. Pero para eso tenemos que tener una comunión con nuestro Dios. Una comunión constante con Él. Yo no quiero quitarte mucho tiempo ni hacerlo tan extenso.
no es mi intención en lo absoluto. Mi intención es solamente que en este tiempo aprendamos a vivir bajo la voluntad de nuestro Dios. Dios quiera que este 2026 realmente entremos con esa mentalidad, entendiendo que nada de lo que tenemos nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Y si Dios nos permite tener algo, es para el reino, es para su voluntad, es para hacer su obra, es para que realmente nosotros andemos en esa voluntad. Te bendigo, realmente bendigo tu vida, deseo que realmente seas prosperado y también deseo que realmente la presencia de Dios esté en tu vida. Que este 2026 sea un año de cambios drásticos en nuestra vida, cambios drásticos en el pueblo, cambios que realmente traigan presencia de Dios, traigan la presencia de Dios. Dice que de Él vienen los tiempos de refrigerio, ¿no? Cuando nos arrepentimos, cuando realmente lo ponemos a Dios en el lugar correcto, ¿no? Porque dice que cuando nos arrepentimos es cuando de la presencia de Dios vienen tiempos de refrigerio. Lo dice Hechos, ¿sí? Creo que 3:19, ¿no? Arrepentíos y convertíos para que de la presencia de Dios, dice, vengan tiempos de refrigerio. Entonces, realmente arrepintamos, que no sea lo material lo primero, que no sea tu trabajo, que no sea tu calidad estética, tu imagen estética, que no sea lo primero, que no solamente tengas tiempos para ti, sino tengas tiempo para el dador de la vida, ¿sí? Porque hay veces que tenemos mucho más tiempo para nosotros, pero no tenemos tiempo para estar en una oración, para tener un devocional, no tenemos tiempo para ser ministrados. Tenemos tiempo para un montón de cosas. Le damos el tiempo a nuestro trabajo y somos esclavos de nuestro trabajo. Con ese trabajo te lo dio Dios. En vez de servirle a Dios, le sirves a tu trabajo. Qué extraño son las cosas. Que parecería que vivimos en el mundo del revés, ¿verdad? Cuando deberíamos ser siervos, y la Biblia dice que somos siervos de Dios. Si somos siervos de Dios, entonces vivamos como siervos de Dios. Yo entiendo que tú vas a decir, sí, pero José estaba como esclavo. Sí, pero José le servía a Dios. Daniel le servía a Dios. Ellos no se sujetaban a un sistema, sino que la presencia de Dios estaba con ellos. Porque la Biblia dice que Dios estaba con José. En la cárcel, pero estaba con José. Y eso es diferente. Quiere decir que tú puedes estar en este tiempo, pero Dios tiene que estar contigo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque todo lo que José hacía prosperaba. Lo que tú estás haciendo, Dios lo está prosperando. Ahí es donde tú tienes que poner esa balanza. Pablo dice, cada uno júzguese a sí mismo. Júzgate si realmente tú eres honesto contigo mismo. Júzgate si lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, si realmente es lo que Dios lo ha bendecido y Dios está contigo, ¿no? Porque Dios le enseñó a Isaac que él ya no podía vivir a su manera, a su criterio, ¿no? Y quiero terminar con esto, que le escuché el otro día y lo corroboré. Dice que la palabra hebreo, dice que significa estar del otro lado. Y al único que le dijeron el hebreo fue Abraham el hebreo, porque Abraham siempre vivía del otro lado, no vivía buscando aprobaciones ajenas, no vivía queriendo conformar un sistema, no vivía queriendo llevarse bien con su familia primero y después con Dios. No, él simplemente decidió, así tomó lo que Dios le dijo literal, ¿no? Vete de tu parentela, dice, vete de tu parentela. A veces debemos cortar ciertas ligaduras que están ahí en nuestra vida, que están ahí y que realmente no nos edifican. Lo único que nos hacen, nos distraen del propósito divino, nos distraen de ese propósito, ¿no? Pero él dice que él siempre vivía del otro lado. Es más, fíjate, cuando Lot decidió ir para las llanuras de Sodoma y Gomorra, porque para él era como huerto de Edén, Abraham agarró para el desierto. Él agarró para el desierto. Sí,
Los salmos dicen, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar con Dios que estar toda la vida fuera sin Dios. Que realmente aprendamos que este 2026 hagamos esa diferencia en Dios. Lo que ya no lo hiciste en el 2025, no te hagas problema, pero que este 2026 sea un año donde realmente vivamos bajo la voluntad de nuestro Dios, vivamos acorde a su voluntad, hagamos. Está muy lindo poner carteles, pero si nuestra calidad de vida sigue siendo obsoleta, los carteles no sirven para nada. Así que nosotros necesitamos tener una calidad de vida acorde al Espíritu Santo, ¿sí? Vemos que el Espíritu Santo lo llevó a Felipe al lado del etíope y él se dejó llevar, ¿no? Le dejó llevar. En pleno proceso de perder su vida, Esteban vio los cielos abiertos. Fue los cielos abiertos y él le dijo, Señor, perdonalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Entonces, cuando querramos nosotros que Dios esté contigo, con nosotros, es cuando nosotros aprendemos a vivir como Dios quiere que vivamos. De esa es la mejor manera de vivir. Abrazos grandes, un bendecido 2026, un bendecido 1 de enero para ti, para tu casa, para los tuyos, ¿sí? Y que comiences un 2026 diferente a cómo fue todo el 2025, que tus prioridades sean el llamado que Dios te hizo, que las prioridades de este año sean toda la voluntad de Dios. Abrazo grande, bendiciones para todos. Chau, chau.